Hemos venido tratando este tercer mandamiento. Hemos observado de una y otra forma cómo nosotros debemos dirigirnos al Señor. Pues como nos podemos dar cuenta en este mandamiento, el Señor no nos está diciendo que no debemos pronunciar su nombre a la ligera. ¿Sí dice así? ¿Dice así? No pronuncies mi nombre a la ligera. ¿Dice así? No. Sino que si mencionamos su santo nombre, lo que vamos a decir es delante de Dios, en el momento preciso, en el lugar indicado y para la situación que lo amerita. Y por supuesto que sea auténtico cuando usemos el nombre del Señor. En los anteriores dos mandamientos, Dios habla de sí mismo, pero en este mandamiento el énfasis que se está haciendo recae en su santo nombre. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. A ver, hagamos uso de nuestra memoria. El Señor se dio a conocer a sí mismo con el nombre de Creador, de Redentor y Defensor de su pueblo, y que como la Escritura nos dice, este nombre es sobre todo nombre, sobre todo nombre. Pero el nombre del Señor, escuchen, se puede ultrajar sin mencionarlo. Escuche eso, hermano. Su nombre se puede ultrajar, aun si nosotros no lo mencionamos. Por eso, bajo ese cuidado, el salmista está exclamando en el Salmo 8.1, algo que tiene muy claro el salmista, es que él dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Habrá otro nombre que sea más glorioso que el del Señor? El salmista lo que está diciendo, tu nombre, Señor, es el nombre del Señor lo más glorioso. Por eso el salmista, en medio de la sabiduría que le dio el Señor, entiende que el nombre de Dios es sumamente grande, sumamente glorioso y sublime. Y que el hombre y nosotros los hombres somos pequeñas criaturas en sus manos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En este mandamiento Dios nos prohíbe terminantemente que manchemos en lo más mínimo su santo y sagrado nombre. Por el contrario, tenemos que tomar este nombre con reverencia, con toda dignidad, según lo exige la santidad de Dios. Ahora, les pregunto, mis queridos hermanos, ¿creen ustedes que estamos delante de la suprema santidad del Señor o de cualquiera? Mire, yo recuerdo, el Señor me permitió dentro de mi vida secular trabajar en la presidencia de la República y estar, como dicen los jóvenes, face to face con el presidente de la República, el de turno, dialogando con ellos. Uno era el trato que recibían mis amigos. Hola Pedro, hola Juan, hola, etcétera. Pero cuando estuve delante del señor presidente y que se dirigió a mí, la forma en que yo me dirigí a él fue, señor presidente, muy buenos días. Señor presidente. Yo no le dije, ala Belisario, ¿qué hubo Turbay? ¿Cómo estás, López? Nada de eso.
tuve que trabajar con ellos, pero nunca me dirigí así, sino que de acuerdo a su, ¿cómo se llama? Su dignidad. Así se dirige uno. Yo no sé si cuando usted va al médico de turno, al que le va a vigilar su enfermedad, usted le dice, ala mi chino, es que a mí me está pasando, ¿sí? ¿Se dirige así? Bueno, los de Cartagena no se dirigirán así. Pero nosotros los bogotanos, ala mi chino, pues ya saben ustedes los bogotanos, ala mi chino, un término muy bogotano. Pero no nos vamos a dirigir así a él, sino, doctor, ¿cómo está? Doctor, es su investidura. No sé cómo dirán allá en la costa, pero bueno, en fin. Pero la idea es que uno se dirige a las personas de acuerdo a lo que son. Yo no sé si usted, y yo he visto que no ha pasado, lo he palpado de primera mano, que usted no se dirige a mí y me dice, Jorge, ¿usted qué va a predicar hoy? ¿Sí? Ni siquiera la señora Nubia. Mucho menos he visto el trato de ustedes así, porque saben que hay una dignidad detrás de este hombre. Ahora, mis hermanos, nosotros como hombres débiles, imperfectos, como somos pecadores y demás, ¿usted cree que estamos delante de Dios conforme estamos delante de los hombres? No, hermanos, estamos delante de la más grande santidad, de donde proviene la santidad, donde está la pureza absoluta. Por eso no podemos tener, y eso lo vamos a tratar más adelante, un compañerismo de amiguis con Dios, porque Él está en los cielos y nosotros en la tierra. Él es Dios, el creador, y nosotros somos sus criaturas. Así que nosotros vamos a seguir anotando cuáles son las exigencias que Dios requiere en este mandamiento. Ya las hemos venido observando y dentro de ellas miramos un buen número de exigencias acerca de santificado sea tu nombre. Continuemos diciendo, ¿cómo lo vamos a hacer, hermanos? Bueno, lo primero que vamos a hacer y seguir anotando la grandeza del Señor es que lo vamos a exaltar por su nombre, por sus títulos, por sus atributos. Ninguno como Dios tiene nombres como Él, ninguno como Él tiene títulos, ninguno como Él tiene tantos atributos. Apocalipsis 15, versículos 3 y 4, señala este libro, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Y fíjese que dice, así lo cantaba Moisés, así lo cantan en el cielo, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Noten ustedes la manera tan sublime en que se dirigen al Señor y cómo lo deberíamos hacer nosotros. Pero aquí en la tierra, soy su iglesia, viendo la gloria de Dios, canta himnos al Señor. Hace unos días el pastor Jorge nos traía a nuestro corazón la importancia de nuestro himnario, porque lo que nosotros estamos cantando en el himnario es la palabra de Dios y citando el nombre glorioso del Señor.
Notan ustedes que nosotros no estamos haciendo esas cancioncitas que hoy se cantan en ciertos lugares, de las cuales formamos parte. Qué vergüenza cuando lo hicimos así, porque no sabíamos, no estábamos tan entendidos en esto, pero ahora no lo hacemos así. Ahora cada vez que vamos a cantar, su iglesia que ve la gloria de Dios, canta himnos al Señor, adora al Señor y le sirve de manera muy diligente. Hermanos, ¿por qué? Porque estamos delante del verdadero Cordero de Gloria, cuyo nombre es sobre todo nombre que se nombra en los cielos y en la tierra. ¿Y cuál es ese nombre? Cristo es el Señor. Desde ahora, hermanos, usted y yo estamos alabando al Señor cuando se nos dan estas oportunidades preciosas de alabar al Señor. Aprovechemos ahora que la iglesia visible está aquí y que se reúne y canta al Señor, lo adora y le sirve, porque esto es lo que vamos a hacer allá en la eternidad. Y ya no lo vamos a hacer delante de un himnario, ya lo vamos a hacer delante del dueño de esta creación. Qué glorioso será ese momento, cuando usted y yo estemos delante de Él, si Él nos da permiso de llegar allá. Por ahora, hermanos, usted y yo sigamos haciendo lo que tenemos que hacer, entendiendo la grandeza del nombre de Dios, y cuando lo citemos, sepamos que estamos proclamando su nombre, como lo haremos en la eternidad, delante de la grandeza del Señor Todopoderoso, el Creador, el Rey de todo lo creado, cuyos títulos de gloria y honor solo a Él le pertenecen, solo Él es el dueño. Él es el Rey de los santos, Él es nuestro bendito Emmanuel, y desde el cielo se oirán nuevos himnos de alabanza a nuestro Rey y poderoso Dios, porque su diestra ha hecho grandes maravillas. Su alabanza está por sobre el cielo y sobre la tierra, así que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El Salmo 68:4 dice: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Bendito el nombre del Señor, que nos permite a pobres mortales como nosotros cantarle, dirigirnos a Él y adorarle a Él. Esto, ¿verdad?, es un privilegio enorme que tenemos. Otro punto, ¿cómo lo haremos? Que al invocar su nombre estemos atentos a sus ordenanzas. Si ustedes se fijan, yo no los voy a enumerar, pero usted va a estar atento ahí. Que al invocar su nombre estemos atentos a sus ordenanzas. Si hay algo en lo que a veces recaemos, y es en estar dispersos en lo que nosotros hacemos, dispersos. Mire, en un clic, nosotros podemos estar muy atentos y en otro segundo ya no estar. Somos así, pero tratemos de no darle espacio a esto. Dios, como soberano Señor de su iglesia, dispuso lo necesario y además obligatorio en sus santas ordenanzas para que su pueblo escogido asista a ellas con reverencia y buen entendimiento. Recordemos esto, hermanos, porque cada vez que nosotros vamos a la cena del Señor, a una de sus ordenanzas, cierto que no se nos deja sin
edificarnos un momentico, siempre se nos está diciendo, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Sí lo recuerdan ustedes? ¿Ha sido con ustedes? Sí. Qué bueno. Porque esto lo hemos recibido y ahora, ¿asistiremos a la mesa del Señor de otra manera? Si nos están diciendo, ¿asistiremos a la mesa del Señor? Recordemos que estas ordenanzas son cargas que debemos llevar con mucho aprecio y responsabilidad, ya que quien dispuso esto, quien dio estas santas disposiciones y nos dijo cómo deberíamos hacerlo, es el mismo Dios. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Pero encontramos, hermanos, en las Sagradas Escrituras, un ejemplo que describió el profeta Malaquías en el capítulo 1, versículo 14. Fíjense el profeta lo que denuncia y dice, maldito el que engaña. Oh, esa palabra suena muy fuerte, ¿cierto, hermanos? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Dios, como Padre y Señor nuestro, nos obliga poderosamente a temerle y honrarle. Pero su pueblo, Israel, se mofaba de las reprensiones que Dios le hacía. Vivían en negligencia y descuido de las santas ordenanzas. Asistían a ellas sin reverencia y se marchaban de ellas sin ninguna preocupación. Es más, con sus actos lo que ellos estaban diciendo era que la mesa del Señor era despreciable. Este pueblo, como ya lo conocemos, despreció el nombre de Dios en lo que hicieron, porque la evidencia que mostraron era que ellos no habían entendido el significado de los sacrificios como sombras del inmaculado Cordero de Dios. Y a veces es propio de nuestra naturaleza pecaminosa señalarlos a ellos y decir qué malos que son, qué malos que fueron. ¿Cómo no entendieron lo que el Señor dijo que deberían hacer? Pero permítanme venir a este tiempo y tal como ellos, a veces nos acercamos a adorar al Señor, nos acercamos en la adoración al Señor con mucha ignorancia, sin entendimiento. Yo no sé, hermanos, si usted esta mañana dedujo las bendiciones de los himnos que cantamos. No sé si usted sacó provecho de allí y supo que lo estaba haciendo delante de Dios, o simplemente esa tonada no me gustó, ese himno es como muy rápido y se me traba la lengua y no alcanzo, es que el hermano que dirige aquí, tiene una voz ahí que no ministra. El hermano que tengo al lado tiene más oreja un zapato. Hermano, o sea, si estamos en ese tipo de asuntos, creo que nos estamos acercando como este pueblo lo hacía, de manera descuidada, irreverente. Cuando nosotros estamos usando el nombre del Señor, porque cantamos al nombre del Señor y cantamos el nombre del Señor. Y si eso estamos haciendo, hermanos, yo recuerdo que la Escritura ordenaba a los sacerdotes que cuando le ofrecieran una ofrenda de olor grato al Señor, deberían traer un animal sano, sin ningún tipo de mancha. ¿Sí o no? Debería ser totalmente sano. Pero cuando nosotros venimos y mostramos una adoración al Señor de esa manera, estamos ofreciéndole al Señor un animal ciego para el sacrificio.
Estamos ofreciéndolo, si estamos haciendo una adoración despreocupada, si somos fríos, torpes y muertos en esto, entonces le estamos llevando al Señor la oveja más enferma que hay. Si nosotros nos apoyamos en el ejercicio corporal y no lo hacemos de corazón, entonces estamos llevando al Señor el animal más cojo que hemos encontrado. Y si toleramos que se alejen en nosotros vanos pensamientos y distracciones, estamos llevando al Señor al despedazado. ¿Cree que Dios se alegra de encontrar una adoración así, hermanos? ¿Cree que esa es la manera en que usted hoy dispuso traerle una ofrenda al Señor? Y cuando se nos hablaba esta mañana de las limosnas. Y yo no sé, pero esta mañana en un momento oí por ahí sobre la manera en que a veces nosotros traemos nuestros diezmos y ofrendas al Señor y echamos cuentas, lápices de aquí para allá y sacamos la calculadora. ¿De verdad que es todo eso que tenemos que darle al Señor? ¿De verdad que es todo eso? ¿Será que el Señor no nos hace un descuento por ahí del 30%? ¿Será que no podemos quedarle debiendo un pedacito? Hermanos, ¿estamos trayendo ofrendas así al Señor? ¿O somos nosotros los que con corazón generoso traemos al Señor? Usted es el que está pendiente. ¿Cuánto gano? 100 pesos con 35 centavos. Entonces el diezmo, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Por favor, alguien que sepa de economía, 100 pesos con 35, ¿cuánto es el diezmo? ¿Cuánto es? Que no me pases de ahí. ¿Será, hermanos, que así tenemos que hacer cuentas? Es la manera que nosotros estamos trayéndole al Señor nuestras ofrendas materiales y mucho más si le traemos al Señor nuestro corazón de esa manera. Estamos pensando en el momento de la adoración, ¿a qué horas pasa rápido esto? Porque me traje unas yucas fritas, que usted supiera a la hora del almuerzo. Hermano, ¿está pensando en eso? Hermano, trayendo el despedazado, el ciego, el cojo, ¿está trayendo todo eso al Señor? Pregunto, ¿será esto malo? ¿No es de gran afrenta ante el Señor y un gran mal y lesión para nuestra alma que hagamos esto? Y la respuesta es, por supuesto que sí. Este es un gran mal. Así que para que Dios acepte nuestras acciones, no basta hacer lo bueno solo por hacerlo, sino que debemos hacerlo por un principio bueno, en la manera buena y para un fin bueno. Eso es lo que Dios exige de nosotros. Entonces podemos establecer una adoración propia al Señor. Hermanos, a veces hemos cantado himnos cientos de veces y me ha pasado, a veces está uno allí cantando un himno que hemos cantado cientos de veces, pero no sé si a usted le pasa, pero ese día vi esa letra y no lo pude seguir cantando porque el nudo en la garganta y porque la reconvención que hace el Señor es tal que los ojos se llenan de lágrimas. ¿Es usted el que todavía deja caer una lágrima en la adoración al Señor? ¿O se volvió de madera? Ya es insensible a la adoración. ¿Se volvió un bautista reformado clase A? Donde ya no hay que tener sentimientos cuando venimos al Señor. Recordemos que estamos delante de Dios y somos sus criaturas. Y que todo lo que traigamos al Señor, no importa si somos esto o aquello, es nuestra relación con el Señor. Es la adoración propia que el Señor exige. Hermanos, nosotros podemos reposar en la misericordia de Dios. Nosotros podemos saber cómo Dios ha sido tan indulgente con nosotros para perdonar nuestros pecados.
Pero también sabemos que Él lo continuará haciendo, ¿verdad, hermanos? El Señor continuará perdonando nuestros pecados. Pero para que esto pase, debe haber una relación muy propia, muy cercana con el Señor. No hagamos las cosas por hacerlo. Hagamos las cosas porque esto es lo que Dios ordena. No dediquemos lo mejor que hay en nosotros a Satanás. No dediquemos lo mejor. Lo mejor es para el Señor. Hay hombres que profanan su santo nombre, aunque lo hagan de manera diferente, pero están contaminando su mesa y muestran un desprecio absoluto por la adoración. Que no sea este nuestro caso, que el Señor nos lleve a adorar su nombre en verdad. Otra manera como nosotros podemos cumplir con los deberes de este mandamiento es porque usamos su nombre, porque su palabra es verdad. Usamos su nombre porque su palabra es verdad. El Salmo 119:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Las Sagradas Escrituras son de mucho valor, son de mucho más valor para nosotros que el día y la noche, que el aire que respiramos o la luz del sol. Se necesita la palabra de Dios para recobrar al hombre de su estado caído. ¿Cómo aprendimos nosotros sobre la salvación del Señor si no fue por su palabra? ¿Cómo aprendimos nosotros? La palabra que se traduce ley puede comprenderse como doctrina, entendiendo que significa todo eso que se nos está enseñando en la iglesia. Hermanos, en la palabra del Señor todo es perfecto, porque su tendencia es convertir o volver el alma del pecador y del mundo a Dios y volverla a la santidad. Nuestra pecaminosidad y miseria al dejar a Dios y la necesidad de nuestro retorno a Él es palpable, hermanos. Nosotros queremos alejarnos cada vez más de lo que el Señor dice. Si el Señor dice A, nosotros decimos B. Es tan fácil, hermanos, pero necesitamos volver al Señor. El testimonio de su palabra es fiel. Sabemos que quien habla allí es Dios y se puede confiar completamente en lo que Dios dice. El ignorante e indocto, creyendo lo que Dios dice, busca la manera como salvarse a sí mismo. Esto realmente no tiene presentación, hermanos. Sabiendo cómo es que Dios dice que debemos venir a Cristo, nosotros buscar la manera cómo hacerlo. Mire, la vida práctica nos está diciendo esto. ¿Cómo estamos entendiendo la palabra del Señor? ¿Cómo la estamos asegurando en el corazón? Porque aquí hay algunos que extraemos de la Escritura lo que nos interesa nomás. Siempre he dicho, hermanos, que hay dos maneras de interpretar la Escritura. Una de ellas es haciéndole una muy buena exégesis. ¿Entienden el término exégesis? Examinarla hasta lo más profundo y que lo que ella diga es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero muchos se acercan a la Escritura haciéndole una eisegesis. ¿Qué es eso de eisegesis? La eisegesis es hacerle decir a la Escritura lo que yo quiero que me diga. No es lo que ella dice, es lo que yo quiero que me diga. Así que
esto está inundado de gente que no usa la exégesis, sino que usa la eisegesis. O sea, lo que ellos quieren saber, como la bolita esa, ¿cómo se llama? La bolita de cristal que se soba para allá y para acá y a ver qué nos dice hoy. Hermanos, así no se debe leer la Escritura. Es la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios dice que ella hace sabio al sencillo. Es la dirección más segura en el camino del deber. Es la fuente segura de consolación. Es la palabra más fundamental que nos da seguridad de esperanza eterna. Los mandamientos de Jehová son rectos, tal como deben ser, y como son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, santo, justo y bueno. Por ello nosotros estamos descubriendo la necesidad del Salvador y entonces aprendemos a adornar el Evangelio. Hermanos, esos preceptos son los medios que usa el Espíritu Santo para alumbrar nuestros ojos. Ellos nos llevan a tener una visión y sentido de nuestro pecado y miseria. Si usted no se confronta con la Escritura y la Escritura le muestra el estado en que usted es, entonces ¿a dónde va a ir, hermano? ¿A dónde quiere que le digan cómo es usted? Bueno, yo sé que hay muchos por ahí que están diciéndole usted a dónde debe ir, donde la bruja Matilda y etcétera, hermano. Vaya allá que allá le dicen cómo es usted. Pero la Escritura es la regla de verdad, donde nosotros nos debemos medir. Como acabo de decir, son los medios que usa el Espíritu Santo para que entendamos. Hermanos, el temor del Señor, esto es la verdadera religión y santidad que debemos seguir. Es limpia porque la palabra nos está enseñando esto y la palabra limpiará nuestro camino. ¿Con qué? Dice el Salmo, ¿con qué guardará el joven su camino? ¿Con qué, hermano? Hermano, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hermano, la palabra, dijo el Señor, ustedes están limpios. ¿Por qué? Por la palabra que hemos recibido. Estamos limpios por eso. Así que los juicios de Jehová, sus preceptos son verdad, son justos y así son coherentes. No hay injusticia en ninguno de ellos. Fíjense, el oro es solo para el cuerpo y las preocupaciones temporales. Pero la gracia es para el alma y las preocupaciones de la eternidad. La palabra de Dios, recibida con fe, es más preciosa que el oro, es dulce para el alma, más dulce que la miel. Los placeres sensuales pronto sacian, pero nunca satisfacen. Pero los de la vida en Cristo son sustanciosos y satisfacen. ¿Y sabe qué, hermano? Y no hay un peligro en tener exceso en ellos, no hay peligro. Es más, acudamos a tener todo el exceso en lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Otra manera de cómo nosotros estamos cumpliendo los deberes de este mandamiento es cuando invocamos su nombre en la oración. Cuando invocamos su nombre en la oración. 1 Timoteo 2:8, el Señor a través del apóstol Pablo le decía a Timoteo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. En estos tiempos, hermanos, del Evangelio, la oración no debe limitarse a una casa de oración en particular. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que los hombres debemos orar en todas partes.
Debemos orar en todas partes. Debemos orar en nuestros cuartos. Debemos orar en nuestras familias. Orar cuando comemos. Orar cuando viajamos. Orar en las asambleas solemnes, sean públicas, sean privadas. Debemos orar con amor. Debemos orar sin contienda y sin ira, sin enojo con nadie. Debemos orar con fe, sin dudar y sin debatir. Ay, hermanos, la oración. Y sobre esto sí que hay que decir. Yo no sé cómo podemos vivir sin oración. Hay algunos que solo se están limitando a las oraciones que hacemos los jueves. Y si acaso. Porque quizá vienen al culto y empiezan a dirigir los hombres la oración aquí y de pronto allá. Porque es dado que eso pase. Ya están pensando en otra cosa y no están alineados con la oración que se está haciendo aquí. No oran en sus casas. No oran en sus casas. No oran con su familia. No oran ni siquiera para comer. No saben dirigir una oración siquiera para dar gracias por el pan. No saben hacerlo. Uno detecta eso, ¿sabe? Y a veces decimos, ¿por qué no dirige usted, hermano, la oración? Y entonces escucha uno el trasfondo de la oración de esta persona y se da cuenta, este no ora. Este es escaso en la oración. ¿Cómo nos gustaría poner a orar a los hermanos uno por uno para saber cómo está su oración? Yo sé que hay algunas aquí que hay que callarlas en la oración porque esto les pone, vamos a orar por el alimento y hermano, y lo llevan a uno por Asia, Europa, África, Oceanía y vuelven y le dan la vuelta y ese almuerzo ya todo helado. Hay que callarlas. Sea sensible y ore, dele gracias por el alimento, pero hay otros que ore por el alimento y yo no, mira Dios, no tienen esto, ni siquiera eso que es tan grato hacerlo. Ahora, ¿qué más, hermanos, por su vida espiritual? Usted está orando porque su vida espiritual me está diciendo que usted no ora, porque arregla los problemas con su músculo, arregla los problemas con lo que tiene aquí. Pero nunca arregla los problemas por lo que la Biblia dice, ni por lo que su oración le ha llevado a sustentar su alma. Usted arregla los problemas de la manera más pecaminosa cuando no tiene comunión con Dios. Y eso se ve, hermanos, eso se ve. No tiene que ponerse un letrero, eso se ve. ¿Cómo están las relaciones suyas con Dios, con su familia, con la iglesia? ¿Cómo están esas relaciones, hermanos, si no están basadas en la oración? El Señor nos dice que debemos orar, orar y orar. El Espíritu, como Espíritu iluminador, nos enseña por qué cosa orar. Como Espíritu santificador, Él obra y estimula las gracias para orar. Como Espíritu consolador, acalla nuestros temores y nos ayuda a superar todas nuestras desilusiones. Me acaba de oír esto, hermano. ¿Qué espera usted del Señor? ¿Qué consolación quiere del Señor? Pues ore y busque a través del Espíritu Santo orar. Y ¿sabe qué, hermano? Y ahí está glorificando, exaltando el nombre del Señor, porque entonces su vida será esa que glorifica a Dios, que le da alabanza al Señor cuando usted usa su nombre en la oración. El Espíritu Santo es la fuente de todos los deseos que nosotros tengamos de Dios, los cuales son muy a menudo más de lo que pueden expresar nuestras palabras. Yo realmente no entiendo, hermano, cómo hay personas que dicen, bueno, voy a orar y ora 2 minutos y después dice,
Ya no tengo más que orar. Se me acabó, ya, ¿qué más digo? Y vuelven y reiteran lo que dicen y vuelven otra vez. Entonces es donde uno dice, no sabe orar, no ora nunca. El Espíritu Santo nos ayuda, hermano. El Espíritu Santo escudriña nuestros corazones. Él puede captar la mente y la voluntad de nuestro espíritu. Puede renovar nuestra mente, puede abogar por nuestra causa. La Escritura nos dice que el Espíritu del Señor intercede de manera importante ante Dios y que el enemigo no podrá vencer una oración que es dirigida al Señor. Él no la podrá vencer. Una oración que está siendo dirigida de acuerdo a la voluntad de Dios, pues cuando nosotros oramos, daremos gloria a su precioso y santo nombre. Otra manera de adorar a Dios, de lo que este mandamiento nos exige, es cuando usamos su nombre en juramentos y votos. Y aquí yo he encontrado muchos problemas en esto. Hemos hallado asuntos terribles cuando llegamos a asuntos como estos. Porque aún los hermanos todavía se debaten entre, ¿es lícito que un cristiano haga juramento? ¿Es lícito? Y entonces ahí están las dudas. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Cómo hacemos? En la clase de membresía que nosotros tenemos en la iglesia, uno de nuestros temas es ese. Hermanos, porque nuestro pacto de membresía se debe hacer justamente sobre eso, sobre votos y juramento. Por eso cuando nosotros vemos y nos escandalizamos y lloramos y nos preocupamos, cuando alguien muy despreocupadamente rompe su pacto de membresía, ¿acaso lo hicieron con los pastores? ¿Acaso lo hicieron solo con la iglesia? Mire, con el Señor. La pregunta, ¿es lícito que un cristiano haga juramento? Pues muchas personas piensan que no es debido hacerlo porque la palabra del cristiano debe ser muy confiable. Que cuando el cristiano diga sí, es sí, y cuando diga no, es no. Sabe que en nuestro diccionario no debe haber un quién sabe, sino sí, sí, no, no. Bueno, eso debería ser, hermano, y de pronto los hermanos dicen esto basados en lo que dice Mateo 5, versículos 33 al 37. Mateo 5, versículos 33 al 37. Dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Notan ahí, hermanos? Si no cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Qué hay implícito aquí, hermano? ¿Que se pudo jurar o no? Buenas para lo del juramento. Sí, hermano. Ahí está implícito. Porque el Señor dice, no perjurarás. ¿Y qué es perjurar? Jurar falsamente. No cumplir el juramento, si no dice la Escritura, si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero le dice el Señor, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedas hacer blanco o negro un solo cabello. Y termina diciéndonos el versículo 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces encontramos aquí varios asuntos. El Señor dice, no perjurarás, sino que cumpliremos los juramentos. Y Él luego nos dice, no oren, no juren ni por el cielo ni por la tierra, etcétera. Y luego nos dice que nuestro hablar sea sí, sí, no, no. Porque lo que hay más de allí,
de mal procede. Entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué hacemos? ¿Quedamos peor que antes o mejor? Bueno, vamos a decir esto, hermanos. Pues nosotros entendemos que aquí, lo que dice aquí, estamos de acuerdo con eso. Porque la palabra de un hijo de Dios no debería necesitar un juramento para ser creída. Qué bonito que fuera así. Que si usted me dice sí, hermano, yo sé que este hombre, yo puedo meter la mano al fuego por ese hombre porque me dijo sí o me dijo no. Y yo ya sé a qué atenerme, ¿cierto? Y vuelvo y repito, aquí no hay un quién sabe. Recordemos que el Señor dice, o es frío o es caliente, pero no hay. El apóstol Santiago dice que nosotros no debemos ser hombres de doble ánimo, que un rato sí, otro rato no, porque ¿a qué nos atenemos? La Escritura nos enseña que nuestro sí sea sí, no necesitaría un juramento para esto. Lo que este texto nos está diciendo y lo que está denunciando son los juramentos mentirosos, falsos y a la ligera. De manera que cuando el Señor Jesucristo dice, no juréis en ninguna manera, ¿está prohibiendo todo tipo de juramentos? Aún los que se hacen en los tribunales. Enseña que en toda la esfera de las relaciones humanas no hay lugar para una invocación solemne del nombre de Dios para sustentar una afirmación o promesa importante. Hermano, de ningún modo. Aquí no está pasando esto, porque en estos textos que acabamos de citar, ni en otro lugar de las Sagradas Escrituras se prohíben absolutamente los juramentos. Un texto que nos confirma esta práctica es Hebreos 6:16. Hebreos 7:16 dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Escritura? ¿Que sí podemos jurar? ¿Buenas? Sí. Bueno, hermanos, ahora hay otros textos como los que acabamos de leer de Mateo 5 y Santiago 5:12, donde es la condenación del juramento impenitente, profano, innecesario y con mucha frecuencia usado por los hipócritas para impresionar o sazonar una conversación ordinaria. Citan el nombre de Dios y permítanme, más adelante trataremos esto. Porque muchas veces usted de manera despreocupada, de manera ligera, usted cita el nombre de Dios y lo pone por testigo de algún asunto tan superficial, que es preocupante. ¿Se le regó la leche? Sí, se me regó, pero sabe Dios que yo estaba atenta. ¿Qué acaba de hacer, querido? Acaba de jurar por Dios algo que quizá ni era verdad. ¿Y por qué lo usó así? ¿Solo por una leche que se regó? ¿Por algo tan despreocupado, hermano? ¿Por algo que no necesita, que no amerita? ¿Qué pasa si usted hubiera dicho, estaba descuidado? Así le pongan la olleta de ruana. Pero usted acaba de decir verdad. Esa es su verdad. Estaba despreocupado. Punto. ¿Qué hay que hacer? Comprar otra leche. Con las cosas más sencillas. ¿Por qué traer el nombre del Señor aquí? A asuntos que no tienen tal relevancia. Pero, hermanos,
alguien nos enseñó a orar a jurar de la manera más seria que se puede hacer, y Él fue el Señor Jesucristo. Mire lo que dice Mateo 26. En el versículo 63 y 64, el Señor bajo juramento dijo las siguientes cosas. Dice que cuando lo tenían allí prisionero, dice, mas Jesús callaba. Entonces, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente. ¿Qué es lo que le estaba diciendo al Señor este hombre? Jura por Dios esto que va a decir. ¿Lo entendemos, hermanos? ¿Lo entendemos? Jura por Dios esto que usted va a decir. Que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué dijo el Señor? Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto le costó, pero esto fue lo que el Señor hizo. Él nos juró que se debe, Él nos enseñó que se puede jurar, pero que con los juramentos no debemos jugar. ¿Cuándo usó el juramento el Señor? En una situación bien importante. Era el lugar de hacerlo. Pero en este mundo, hermanos, lleno de engaño y falta de honradez, a veces es necesario para añadir solemnidad a lo que nosotros decimos, para añadir garantía de confiabilidad a una afirmación, a unos votos o a una promesa importante, tal como lo está afirmando Eclesiastés capítulo 5, versículos 2 y 4. Eclesiastés 5, versículos 2 y 4. Fíjese lo que nos enseña la Escritura. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Versículo 4, metamos el versículo 4 ahí. Versículo 4, cuando a Dios haces promesa, tranquilamente puedes fallar en ella. ¿Sí, hermano? Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Y el versículo 5 dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermano, aquí? Una promesa que usted haga, un voto que usted haga, es un juramento que hace delante del Señor. Promete usted ser miembro de esta iglesia defendiendo 10 principios que tenemos. Promete usted y usted dijo, sí prometo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cumplirles. Con eso no se juega, hermanos. Ese no es un partidito de fútbol de Millonarios y Nacional. Esto es un partidito sin importancia. Esto tiene que ver, hermano, con mucha seriedad. Delante de Dios, usted y yo, cuando hacemos una promesa delante del Señor, es así. Termino con esto, hermanos, y ya seguiremos en la tarde. Pero quisiera darles un ejemplo de un asunto. Cuando me fueron a retirar del Ministerio de Obras Públicas, porque se acabó, a mí la jefe me dijo, mire, por favor, no me deje sola. Le dije, no, pero es que ya me dieron la carta de chao. Entonces me dijo, mire, usted puede hacer una contratación con nosotros y lo puede hacer desde 4,5 millones en adelante, y estoy hablando del año 94. Eso era harto billete. Eso yo sentí que se me bajó el cielo y que yo entré en él con esa oferta.
Y me dijo más cosas. Y entonces yo no, para mí se demoró tanto el bus en llegar a mi casa, porque yo quería decirle a mi esposa, se nos abrieron los cielos, mi amor, ahora sí. Y llegué a la casa y le dije, mire mi amor, es que como que ni la saludé, no recuerdo, pero mire mi amor lo que pasó. Me ofrecieron esto y esto y esto. Y ella tenía más risa la nevera. Ella se quedó callada y me dijo, después de que hablé, y me dijo, yo no sé usted qué ir a hacer. Pero un día usted dijo que cuando saliera de ese ministerio, usted le iba a servir al Señor en cuerpo y alma. Yo no sé qué ir a hacer, pero muy seguramente usted no le va a servir al Señor así. ¿Cómo me iba a bajar del cielo al suelo así, sin anestesia? Pero le doy gracias a Dios por esa mujer. Porque si no, ¿dónde estaríamos hoy? Muy seguramente tan lejos de Dios como el oriente del occidente. Y bien vale la pena que alguien se ponga en el camino y le diga, ojo con lo que usted prometió. Así nos pongamos bravos, pero hay alguien que nos debe traer a la razón. Usted prometió, usted cumpla, porque si no, de mal procede, dijo el Señor. Dios nos ayude, hermanos, a seguir cumpliendo con este mandamiento. Y en las horas de la tarde, si el Señor lo permite, seguiremos tratando este tema. Oremos, hermanos.